Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. Vamos a abordar en este vídeo este ejercicio que veis aquí, que procede de un examen final del grado en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid del año 2012-2013. No voy a leer el enunciado entero, puesto que vamos a ir desarrollándole consecutivamente. Las preguntas nos permiten ir avanzando una vez resuelta una pregunta con la siguiente. Así que vamos a empezar por el primer apartado. Tenemos un ejemplo clásico de un depósito, este que tenemos aquí, y nos dice que calculemos la función de transferencia entre la salida, el caudal F2, y el caudal F1. Las letras F, en lugar de las Qs que otras veces usamos, son porque proceden del inglés. Y esto hay que hacerlo en un punto de equilibrio dado por F1 igual a un metro cúbico por segundo. Bueno, pues las ecuaciones de un depósito son bien conocidas. Decimos, la primera de ellas es que el caudal que entra, F1 menos el caudal que sale, F2 sirve para incrementar el volumen del depósito. Como este depósito es de sección constante, aunque el dibujo tiene este pequeño matiz, pues entendemos que es de sección constante, esa sección, ese área va a ser A1 por el incremento del volumen, sería A1 por H'1. La primera ecuación. La segunda es que el caudal que sale, como sabemos, depende de la presión de columna de líquido que tengamos delante. Esto ya he puesto una vez, recordar que aparecería una raíz de 2GH. Todo esto lo vamos a poner como al final una C, una constante, CSO1, por la raíz de H. Podéis repasar el capítulo de sistemas físicos para recordar de dónde salen estas ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones iniciales de mi sistema y las vamos a analizar. Las vamos a analizar en este punto de trabajo. Así que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de todas las variables en el punto de trabajo. Si F1 sub 0 es igual a 1, como en ese equilibrio H'1 es 0, porque estamos en equilibrio, la altura no cambia, de aquí tendremos que la F2, 0, será igual a la F1, 0, igual a 1. Y de la ecuación de abajo tendremos que la H1, 0 será igual a la F2, 0 partido por C, y todo esto elevado al cuadrado, que al ser la F2,1, pues nos queda 1 partido por C cuadrado. Ya tenemos las dos variables, la F y la H, y las tres variables, perdón, F1, F2 y H, en el punto de equilibrio. Podríamos ya entonces linearizar. Para linearizar, cogemos la primera ecuación, ya sabemos que trabajamos en incrementos, y tendríamos incremento de F1 menos incremento de F2 igual a A1, que es constante, por el incremento de H'1. Y la segunda ecuación tendríamos incremento de F2 igual a C1, deberíamos respecto de H todo, 2 partido por raíz de H, 1, particularizaciones para el punto de trabajo, sub 0, y por incremento de H, 1. Esto lo vamos a sintetizar poniendo todo esto, va a ser una constante, va a ser B1 por incremento de H1. Con esto podemos pasar a Laplace y tendríamos que las ecuaciones en Laplace serían F1, todas son variables en Laplace, F1 de S menos F2 de S es igual a A1 por S y por H1. Y la segunda ecuación sería que la F2 es igual a B por H1. Como me piden la función de transferencia entre la F2 y la F1, elimino la H entre las dos y tendríamos que F1 menos F2 es A1 por S, y ahora donde pone H1 ponemos F2 partido por B. Agrupando términos, tendríamos, y seguir aquí abajo para no chocarme, tendríamos que la F1 es igual a 1 más A1, esto es una B1, que viene de aquí, partido por B1 y por S, y todo esto que multiplica a F2, es decir, B1 más A1 por S partido por por B1 y por F2, con lo cual la función de transferencia entre F2 partido por F1 nos queda B1 partido por B1 más A1 y por S. Esta es la primera resultado que nos estaban pidiendo. Vamos a escribirlo por si acaso más adelante nos hace falta, también de otra forma. B1 partido por A1
partido por S más B1 partido por A1. Tenemos un sistema de primer orden con ganancia estática, la unidad. Bien, pues vamos a por el segundo apartado. En él nos cambian el sistema y le añaden, como veis, dos depósitos y un sistema aquí arriba de realimentación para realimentar a altura H2 con paralela con una referencia. El enunciado dice que tenemos dos depósitos en serie, el primero vierte su salida en el segundo y medimos la altura H2 del segundo, la comparamos con una altura de referencia, esta diferencia entre las dos nos da la señal que llamamos de error E, que se multiplica por K sub C, y esto es lo que me hace, lo que me da como resultado el valor del caudal de entrada, F1. Me piden de nuevo las ecuaciones, en este caso, de todo mi sistema con los dos depósitos. Pues repetimos en cierta medida lo de antes. Tendríamos primer depósito, F1 menos F2 es igual a A1 por H'1. Ahora, F2 es, voy a ponerlo ya, bueno, voy a dejarlo como para no perdernos, como hemos hecho antes, es igual a una constante C1 por raíz de H1. Ahora, en el segundo depósito tendremos que la F2 menos la F3 es igual al área a la sección del segundo depósito por H'2. Y que el caudal de salida, F3, será igual a otra constante, C2, por la raíz de H2. Tenemos también que este elemento que hay aquí, lo dice el enunciado, nos hace que la F1 sea igual a K sub C por H ref, voy a poner HR para que no me quede tan largo, menos H2. Tenemos, como veis, 5 ecuaciones. Vamos a ver cuántas variables tenemos. Tenemos F1, F2, H1, H2 y también tenemos F3. Y me queda además la HR. 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, tenemos un grado de libertad, una entrada, que va a ser evidentemente href. Es la variable independiente que podemos manejar a nuestro gusto y todas las demás vendrán condicionados su valor por esto. Para aprovechar mejor el espacio voy a quitar esto de aquí, esta cuenta que hemos hecho de variables, y vamos a seguir con lo que tenemos que hacer. Tenemos las ecuaciones, que es lo que pedían aquí, nos piden el diagrama de bloques, así que vamos a linealizar y a pasar a Laplace. Ese punto de equilibrio en el cual me pide linealizar está dado aquí, voy a considerar por ahora que le tengo calculado y luego ya veremos cuánto vale. Pasando a Laplace y ya linealizando y recordando un poco lo que habíamos hecho aquí arriba para linealizar, tendríamos ya en Laplace F1 menos F2 igual a A1 por S y por H1. F2 igual a una constante B1 por H1. Fijémonos que esto es lo mismo que habíamos escrito aquí, es exactamente esto de aquí. Seguimos. F2 menos F3 igual a A2 por S y por H2. Y F3 igual a una constante B2 por H2. Son las mismas ecuaciones que las dos primeras, pero cambiando los subíndices. Y por último, la última ecuación, la quinta, es F1 igual a la constante K sub C por HR menos H2. Estas son las ecuaciones en Laplace, y de aquí podemos pasar al diagrama de bloques, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, voy a tener que ir moviendo el papel de arriba a abajo para poder leer las ecuaciones y pintar, pero lo vamos a ir haciendo. Importante siempre, para no liarnos con los diagramas de bloques, intentemos seguir la secuencia física del sistema. Yo me voy al dibujo de mi sistema y lo primero que localizo es la entrada. La entrada es href. Y entonces lo que tengo que saber es que esto es la entrada de mi sistema, le voy a poner a la izquierda. Y a partir de ahí esta href origina, esta referencia que fijamos en la altura, origina que las variables de mi sistema evolucionen por la causalidad. Entonces empezamos aquí a la izquierda poniendo la HR. ¿Y qué es lo que hacemos con esta HR? Pues en mi esquema lo que hacemos es la restamos de la H2, la multiplicamos por K sub C y me da la F1. Pues eso es esta ecuación de aquí. HR menos la H2, que ahora la pondré por algún sitio, esto va a ser el error, y multiplicado por la K sub C, me está dando la F1.
Esta F1 entra al depósito y lo que hace es llenarlo, pero le llena teniendo en cuenta que F1 aporta y F2 resta. Entonces lo que hacemos aquí es esta ecuación, F1 menos F2 hace variar la altura. F1 menos, aquí vendrá la F2, estamos con esta ecuación, partido por A1 y por S, dividido por A1 y por S, 1 a 1S, damos este bloque, esto nos da la H1. Voy a marcar las ecuaciones que he utilizado. He utilizado esto ahora mismo y la primera que usé fue esta de aquí. O mejor, vamos a poner aquí un 1 indicando que es la primera ecuación que hemos usado y aquí un 2 indicando que es la segunda ecuación que hemos usado. Bueno, tenemos ya que hemos variado la altura de mi depósito. ¿Qué efecto tiene que la altura de mi depósito suba o baje? Pues que el caudal F2 cambia. Eso es esta ecuación de aquí. Entonces, la H1 multiplicada por la B1 es la que me origina F2, que precisamente la estábamos esperando aquí para realimentarla. Bien, y estamos ya en este punto, en el cual F2 entra al segundo depósito. Y tenemos de nuevo la ecuación de que lo que entra menos lo que sale es lo que incrementa la altura. Entonces, F2 le restaré la F3 y estoy usando esta ecuación partido por A2 y por S me cambiaré a la altura H2. Esta es precisamente la función de transferencia que me están, la salida de la función de transferencia que me están pidiendo. Luego esto lo voy a dejar ya como salida. Bueno, y me queda esta ecuación. Esta ecuación que dice que la H2 me afecta a F3. La F3 la tenemos aquí y me está diciendo esa ecuación que la H2 por B2 me da F3. Me quedaba por enganchar aquí la resta esta, que era esta es la ecuación 5 que hemos usado, que era la primera ecuación esta, que era HR menos H2, HR tengo que restarle, vamos a ponerlo por arriba, con un menos, aquí viene H2. Pues ya tenemos el diagrama de bloques. Tenemos aquí constantes A, B, A2, B2, pero el enunciado nos está diciendo ya algunos datos de este diagrama de bloques para simplificarlo o para resolverlo. Nos está diciendo que la función de transferencia entre F2 y F1, esta de aquí, voy a poner en otro color, toda esta zona que estaría aquí, la relación entre F2 y F1, nos está diciendo que tiene esta expresión y que la relación entre la H2 y la F2, todo esto de aquí, nos está dando también la expresión. Por lo tanto, este diagrama de bloques lo podemos simplificar, lo podemos escribir como HR, voy a poner esta realimentación por abajo, ahora ya no me molesta, menos, aquí vendrá la H2, aquí tendremos la K sub C, vamos a ver un poquito, y aquí tenemos todo esto que nos están diciendo que es 0,5 partido por S más 0,5. 0,5 partido por S más 0,5. Perdonad, que me quedo corto con esta raya. Y ahora tenemos toda esta zona de aquí, que es la que está entre H2 y F2. Y nos dicen que es 2 partido por S más 0,5. 2 partido por S más 0,5. Esto es H2, que me hace falta aquí para realimentar. Bueno, no me lo piden ahora explícitamente, pero la verdad es que ya puedo calcular la función de transferencia, ¿no? Entonces la función de transferencia sería, voy a dar un paso más para que nadie se pierda, pero sería inmediato, se podría hacer ya de cabeza, ¿no? Aquí tendríamos, multiplicamos estas tres funciones de transferencia que están en serie, arriba tendríamos K sub C, y abajo tendríamos S más 0,5 al cuadrado. Todo esto realimentado unitariamente y con el signo menos. Aquí H2 y aquí href. Y esto equivale a una función de transferencia entre H2 partido por HR, que es
la g partido por 1 más gh, en este caso k sub c, partido por, voy a desarrollar esto, es el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, y el cuadrado del segundo, que es 0,25, más la k sub c. Esta es la función de transferencia entre el h2 y la r. Bueno, ahora dice, usando las funciones de transferencia del apartado anterior, es decir, al final que nos ha dado lugar a esto, a ver un momentito que esto me ha quedado aquí, estoy escribiendo un poquito de lado. Bien. Nos dicen, si la k sub c puede variar desde 0 hasta 10, indicar para qué valor de k sub c se obtiene el mayor valor de h2 en régimen permanente. Tenemos en cuenta que tenemos la relación entre la salida h2 y la entrada hr. Me dicen que la h2 varíe lo más posible en régimen permanente, cuando hr es un escalón de 2 unidades. Bueno, pues tenemos un sistema de segundo orden. La ganancia estática, suponiendo el sistema estable, vamos a ponerla aquí, la k sub e, es decir, la m sub 0, suponiendo el sistema estable, ahora tendremos que hablar sobre ello. De este sistema sería k sub c partido por k sub c más 0,25, y para eso tiene que ser estable. Antes de seguir vamos a asegurar que es estable. ¿Qué condiciones tiene que tener este sistema para que sea estable? Recordemos las condiciones de Cardano-Vieta o Ruth, que en el caso de un sistema de segundo orden como es esto, las condiciones de Cardano-Vieta coinciden con las de Ruth. Pues tienen que ser todos los coeficientes, tienen que existir y tener el mismo signo. Positivo, positivo, esto tendrá que ser positivo. Luego k sub c más 0,25 tendrá que ser positivo. Como me están dando el rango de 0 a 10, la suma de 0,25 más k sub c siempre va a ser positivo. Luego el sistema es estable, vamos a ponerlo. Sistema estable para k entre k sub c, perdón, entre 0 y 10. Entonces, siendo estable, esta es la ganancia estática y queremos que el valor de la h sub 2 de la salida en régimen permanente sea lo más posible. Es decir, tenemos que conseguir que la ganancia estática sea lo más posible en el rango 0,10. ¿Cuándo se consigue que esto sea lo más grande posible? Pues cuando k sub c es igual a 10. En ese momento, la ganancia estática es 10 partido por 10,25. ¿Vale? Fijémonos que si la k sub c fuese 1, por ejemplo, sería 1 partido por 1,25, que es más pequeño. Y cuando esto es el valor de la entrada, dice calcular dicho valor, la h, cuidado, atentos ahora, incremento, importante, de la h2 de infinito, será igual a la ganancia estática y también importante, escalón de 2 unidades, ¿vale? Luego por la amplitud del escalón, es decir, 20 partido por 10,25. Pero ahora, atentos a este importante. Este es el incremento, el valor real absoluto del h2 de infinito será lo que teníamos en el punto que hemos linealizado, la h2 en ese punto que hemos linealizado, que nos lo habían dado en el apartado anterior, 1,5, más el incremento de h2 de infinito. 1,5 más 20 partido por 10,25. Bien, y vamos con el último apartado. Dice, para este caso c igual a 10, calcular el mayor valor que presenta el h2, no en valores incrementales. Aquí nos llama la atención de que no lo hagamos en incrementos, sino que lo hagamos en valores absolutos, ante una entrada en escalón unitario y el tiempo en que este se produce. Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es, vamos a reescribir aquí nuestra función de transferencia, la m, que es la k sub c, partido por s cuadrado, más s, más 0,25, más k sub c. Y en este caso k sub c es igual a 10. 10 partido por s cuadrado, más s, más 10,25. Bueno, lo primero que tenemos que responder es un sistema de segundo orden. Lo primero que tenemos que mirar es si va a sobreoscilar o no, porque el valor máximo, en el caso de que sobreoscile, será el valor de pico, pero en el caso de que no sobreoscile, será el valor final. Entonces vamos a ver si esto oscila o no, y para ello vamos a encontrar cuáles son las raíces. Podéis también encontrar el valor del coeficiente amortiguamiento sede, ver si es mayor o menor que 1, como queráis, es cuestión de, es equivalente. Las raíces de esto, si las calculamos, están en s igual a menos 0,5 más menos
raíz de 10 J. Luego tiene un parte imaginaria, luego el sistema oscila, es subamortiguado, tiene oscilaciones. Por lo tanto, tenemos que buscar, para encontrar el valor máximo, el valor de pico. Para eso empezamos calculando el M sub P. El M sub P, el porcentaje de sobreoscilación es elevado a menos pi por sigma partido por omega d, y esto por 100. La sigma es esto y la omega d es esto, la parte real y la parte imaginaria de los polos. Si calculamos esto, en este caso, lo tengo calculado, y me sale 60,85. ¿Vale? A ver, que esto me queda aquí descolocado. Aquí, 60,85. De aquí tenemos que encontrar cuánto vale la I sub P. Entonces tenemos que recordar que el M sub P, el porcentaje de sobreoscilación, se define como el valor máximo, el valor de pico, menos el valor del régimen permanente, el valor de infinito, expresado en porcentaje del valor del régimen permanente, ¿vale? Expresado en porcentaje, por eso el por 100. Y de aquí podemos despejar que la I de pico vale, pues, 1 más 0,685 y partido por raíz de infinito. Si operamos esto y teniendo en cuenta, voy a ponerlo aquí para que no nos quede duda, que la I de infinito es, fijaros que ahora la entrada es escalón unitario. Antes era escalón de amplitud 2, pero ahora no, ahora es unitario. Entonces, la I de infinito, el valor final, sistema estable, etcétera, es 10 partido por 10,25. Bueno, pues con eso nos sale que esta I sub P, el valor de pico, es 1,57. Y aquí de nuevo el toque de atención a no en valores incrementales. Esto es el incremento, vamos a poner el incremento de H2 máximo de pico, ¿vale? Que es la que he llamado yo ahí I de pico genéricamente. Y es 1,57. Luego el valor máximo de la H sub 2, no el incremento ya sino el valor absoluto, será 1,57 más el valor que teníamos, que era el ya citado antes, 1,5. ¿De acuerdo? Y esto nos sale 3,07. Preguntaban algo más y es el tiempo en el que se produce, el tiempo de pico, este tiempo de aquí. Tiempo de pico es pi partido por omega d es raíz de 10, luego es pi partido por raíz de 10. Perdón. Se me dio la cabeza porque raíz de 10 viene a ser aproximadamente, se parece a pi, esto será un valor cercano a 1, ¿vale? Coger la calculadora, lo que salga correctamente, pero será un valor cercano a 1. Bueno, pues con esto acaba el ejercicio, eran los 5 apartados que nos pedían. Si alguien tiene este enunciado completo, verá que hay un apartado más, pero queda fuera del alcance del curso, con lo cual no lo he cubierto.